En cambio, el Centro Comercial Arenales, si bien había muchos locales para elegir porque no estaban tomados, estaba también pasando épocas duras, pero los cines todavía tenían un poco de actividad y la ubicación, ¿no? La avenida Arequipa, la avenida Arenales, la avenida Petitoars, Lince, que es tan céntrico como estar en el centro, se podían venir los que venían de los conos, todas las líneas de transporte pasaban por ahí, ¿no? Era muy fácil llegar, entonces dijimos, no hay punto de comparación. Bueno, en realidad la revista Sugoi tiene su origen en la afición que tenía mi hermano por los cómics. A inicios de los 90 él era fan de la ciencia ficción, traía cosas por catálogo, por casilla postal de Miami, así traían las cosas, porque era muy difícil importar así nomás. Y en los catálogos empiezan a aparecer ítems de Japanimation. Entonces él empieza a traer algunas cintas VHS subtituladas en inglés y algunos libros por ahí, libros en japonés o en inglés. Y eso es pues inicio de los 90. Después lo que ocurre es que se empiezan a juntar conocidos de él para ver estas cintas, estas cosas, y se forma un club el año 94, y ese club, por sugerencia mía, saca un boletín. El boletín se llamó Mega Anime, fue el primer fanzine peruano de manga y anime. Sale en julio de 1995, el experimento no sale tan mal, pero después de pensarlo varios meses, se decide que ese fanzine podría convertirse en una revista. Así que, ¿por qué? Porque el club estaba abarrotado, ¿no? Funcionaba en el tercer piso de mi casa, se suponía que eran los sábados, pero se tuvo que abrir domingos. Estaban los chicos asfixiándose, era un espacio de 24 personas y había 40, y era imposible, no se podía satisfacer la demanda de toda la juventud que quería conocer esta moda del manga y el anime en un local tan pequeño. Entonces yo sugerí que se publicara, y del boletín se pasó a la revista. Todo el año 96 se la pasaron discutiendo cómo podría hacerse la revista, qué debería tener, hasta que en diciembre del 96 se reúnen para ponerle nombre y uno de los dibujantes sugiere Sugoi. Y ya lo que es historia es lo que pasó al año siguiente. Mi hermano tomó el material que estaba guardado del periódico mural del club NeoD, que tenían un Tecnopor donde publicaban sus dibujos, caricaturas, fan arts, artículos. Eso fue lo que formó el número 1 de la revista Sugoi. Los rajes de Waldo, que eran como 3 artículos diferentes, se juntaron en uno solo, se mandaron a hacer dibujitos, y eso es lo que ocurre en abril, a fines de abril de 1997, cuando sale la primera revista. Era básicamente la expresión de esta primera ola de aficionados que querían dar a conocer esta nueva moda venida de Japón. Y la primera piedra la puso la revista Sugoi. La revista Sugoi tuvo un papel muy importante en el inicio de la transformación y posterior visión de nuevos empresarios que quisieron invertir en este giro. Lo que en un primer momento no fue para muchos el óptimo, incluir revistas de dibujos animados japoneses y afines. Posteriormente, el gran proyecto que ustedes tuvieron como revista fue algo maravilloso que fue marcando un paso a raíz de su ingreso, si no me equivoco, en los años 90. Fue el empujón que necesitó el centro comercial, que sumado a diferentes hechos colaterales
ha sido de que llegue el centro comercial a donde está en este momento. Subway ha sido muy importante para nosotros. De alguna forma, ellos iniciaron toda esta cultura friki hace ya muchos años, en la década de los 90. Empezaron con un pequeño local, me parece, en el 4º nivel, y a partir de ahí sufrimos una revolución en todo lo que es esta cultura, ¿no? Ellos se especializaban en el anime, en un origen, y de ahí ya vino el cómic, la cultura K-pop y todo el tema culinario, se podría decir, a lo que hemos llegado en la actualidad. En los años 90 el centro comercial estaba vacío, estaba con un golpe económico, se podría decir, por una realidad nacional que vivíamos en aquel entonces, y Subway fue una de las empresas, que se podría llamar empresa en ese momento, o grupos, que apostó, le siguieron muchos emprendedores que conocían de la materia y del negocio, y bueno, ellos se quedaron, ¿no? Bueno, habíamos tenido problemas porque ya venía mucha gente a nuestro local en San Borja, que era realmente el tercer piso de mi casa, era una zona residencial, no se podía abrir un negocio allí. Entonces decidimos irnos a otro lugar, pero todavía era una época un poco incierta, muchos centros comerciales estaban mal, habían cerrado o estaban en decadencia. Pero nos dio miedo de todas maneras a abrir a puerta de calle, teníamos miedo de los asaltos, la seguridad. Entonces al final de cuentas a uno de los asistentes que trabajaba allá en San Borja le encargamos de hacer un scouting porque veíamos muchas posibilidades, y de la información que él nos trajo nos quedamos con 2 opciones, que fueron el centro comercial Camino Real y el centro comercial Arenales, pero Camino Real estaba en esa época tan vacío como el Arenales, estaba atravesando épocas difíciles, pero aún así, ¿no? Y es más, los cines ya no existían en Camino Real, estaban abandonados, sin butacas, nadie los quería tomar en concesión, y aún así era carísimo el alquiler y el mantenimiento. Entonces dijimos, esto no vale la pena, ¿no? En cambio, el centro comercial Arenales, si bien había muchos locales para elegir porque no estaban tomados, estaba también pasando épocas duras, pero los cines todavía tenían un poco de actividad, y la ubicación, ¿no? La avenida Arequipa, la avenida Arenales, la avenida Petituars, Lince, que es tan céntrico como estar en el centro, se podían venir los que venían de los conos, todas las líneas de transporte pasaban por ahí, ¿no? Era muy fácil llegar, entonces dijimos, no hay punto de comparación, ¿no? Y por eso nos decidimos por Arenales y abrimos en un local del 5º piso frente al ascensor, que estaba una bicoca, estaba a $120 mensuales, para que se entienda lo abandonado que estaba y lo caído que estaba en términos de alquiler. Ahora, en cambio, que ha resurgido de una manera tan espectacular, ¿no? Los alquileres se han revalorizado mucho, el metro cuadrado se ha revalorizado bastante. Es una realidad totalmente distinta a la que nosotros vivimos en 1998, que es cuando abrimos la tienda en agosto. Como fan he visto un cambio revolucionario en lo que es la cultura asiática. Antes no era fácil acceder a todo lo que era el manga, el anime. Subway ayudó mucho a difundir todo esto. Nos enteramos que habían cosas más allá de Caballeros del Zodiaco, de las aventuras de Gigi, de Mazinger. Yo como fan te puedo comentar que ya conocía la revista, me encantó. No sabía en su momento que habían abierto una librería, solo conocía de un grupo de uno de sus fundadores, se llamaba NeoB, y que llegaron a tener una revista. Entonces Subway ayudó mucho a los fans a conocer toda esta movida friki, de esta cultura asiática, ¿no? Y cuando supimos que entraron al centro comercial, no, olvídate, fue una revolución para nosotros,
Ya el centro comercial se convirtió en un lugar de encuentro. Sábados, domingos, ellos tenían su club en los cines y ya era un sitio de culto. Ahora, si me dices de la parte gerencial, ya hablando a nivel empresarial, ya entramos a otro level, ¿no? Suboy ha tenido auspiciadores, también ha ayudado a muchos emprendedores, porque recordemos que habían muchas tiendas, muchos locales que auspiciaban la revista por una publicidad. Entonces yo recuerdo muchos locales a nivel de Lima y a nivel de provincias de Perú que vendían sus productos pero necesitaban publicidad, y la publicidad y el lugar más idóneo era hacerla en la revista Suboy. Ahora, todo este tema de Suboy sí ayudó mucho al Centro Comercial Arenales. Nosotros tenemos en la actualidad cerca de más de 100 locales, más de 100 locales, sí, dedicados al rubro de anime, cómic y K-pop. Pero esto se inicia en la década de los 90, cuando Suboy abre su primera librería, ¿no? Porque ellos tenían una revista, pero no tenían un lugar físico. Entonces, como que abrieron una brecha para toda esta locura que se ha llamado Centro Comercial Arenales en un futuro. Suboy es un punto de partida y motivación para que el centro comercial siga en esa línea y sea identificado como tal. Bueno, Suboy empezó con una tienda pequeña de 40 y tantos metros, si mal no recuerdo. Recordemos que soy fundador del centro comercial, y posteriormente, cuando se fue el gran chifa que teníamos acá, que era el chifa Tim Joy, se les aperturó la posibilidad de tener un local mucho más grande, y en esa línea el crecimiento de Suboy fue exponencial. Recuerdo grandes colas que había para apenas cuando salía la revista. Realmente marcó un antes y un después el acontecimiento Suboy. Claro, en esos momentos teníamos como un fundamento la revista, que tenía un tiraje muy alto, tenía mucha distribución, salía a kioscos, a supermercados, a varios puntos de venta, y probablemente era necesario un lugar, ¿no?, para atender toda la demanda de la revista, a futuros distribuidores, quién sabe. Y en particular teníamos el Club Suboy, que empezó en diciembre del 97, entonces empezamos trabajando como un mercado cautivo. Como era algo desconocido, obviamente no iba a tener un gran resultado económico trabajar con una línea, ¿no? No teníamos presupuesto publicitario, ni mucho menos. Entonces trabajamos con el público cautivo, empezamos a vender nuestras cosas, los productos y los impresos que hacíamos, con unas tarifas especiales para los socios del club. Entonces ese mercado cautivo, el club llegó a tener más de 3.000 socios. Entonces era un buen mercado para trabajar sin importarnos con lo que pasara afuera. Pero obviamente la idea era empezar a traer mercadería de donde se pudiera. Lamentablemente no había fuentes. Había algunas cosas de Hong Kong que logramos traer, algunas de Estados Unidos, pero en inglés el material no se vendía realmente. Era muy complicado, ¿no? Ha sido ya en años muy posteriores cuando ya ha habido mecanismos de comunicación directos con licencias en castellano, y en realidad se necesitaba un poco de tiempo para que haya masa crítica. Todo lo que nosotros hicimos y vivimos fue explotar el primer fandom, ¿no? Esta primera ola de fandom, que es la que se maravilla y se vuelca a consumir, eran eso, consumidores. Pero 25 años después de eso, ya muchos de estos consumidores se han vuelto productores, y hay mucha gente ahora que crea que no solamente fabrica mercadería, sino que también ofrece servicios. Están los músicos, los cantantes. Entonces la situación es completamente diferente. Nos hubiera gustado que en vida comercial de la tienda Suboy eso se hubiera dado, ¿no? Pero todavía necesitaba más tiempo de maduración.
Hubo al principio una sinergia muy resistida porque el centro comercial realmente fue fundado en el año 79, tuvo una época gloriosa, apareció en la película Juliana, que me parece que es del año 82, ¿no? Entonces, y era un sitio, a los cines venían de todos lugares de Lima, ¿no? Entonces tenía todo un perfil y un posicionamiento que en la época del terrorismo pues todo se vino abajo, ¿no? Entonces toda esa, ya la segunda mitad de los 80 en adelante, no sufrimos el primer alanismo, fue terrible para el país, la hiperinflación. Entonces, por eso nos podemos imaginar que todo eso ya estaba en franca decadencia, pero también ocurre que a mediados de los 90, ¿no? En la última mitad de los 90, cuando nosotros llegamos, todavía muchos de los promotores del centro comercial estaban pensando en esa época de inicios de los 80, pensaban que las mismas estrategias, que todo iba a funcionar igual, tenían el mismo chip. Entonces, nosotros éramos resistidos a pesar de que la librería Sugoi motivó a que viniera Ichiban, a que vinieran otras tiendas, a que vinieran las cabinas, internet. Entonces, Sugoi convirtió el centro comercial Arenales en un centro comercial juvenil. Y sin embargo, las directivas del centro comercial Arenales resistían eso. Entonces ha sido un trabajo duro y eso lo hemos visto fructificar en las actuales directivas, que como son parte de la generación que empezó a emprender en esta misma línea, entonces dijeron no, tenemos que más bien apostar por este posicionamiento. Y ahora pues lo que uno ve es increíble, ¿no? En días de semana, que normalmente son días muertos para muchos centros comerciales, aquí hay personas en todos los niveles, hay eventos todos los fines de semana. Entonces en realidad ha llegado a tal punto el Centro Comercial Arenales que debería ser una franquicia con su nombre, Centro Comercial Arenales, en muchos otros lugares, porque realmente hace falta un centro comercial que aglutine a la juventud, porque aquí hay ya no solamente manga y anime, que era lo que nosotros promovíamos en nuestra época, hay cómics, hay películas, hay música oriental, no solo el J-pop, hay en particular la fiebre del K-pop, los doramas coreanos. Entonces realmente es el centro comercial de la juventud. Entonces eso es una mina de oro, ¿no? En plena pandemia, haber abierto, ¿no es cierto?, con anticipación, y haber tenido fines de semana en agosto que eran como fines de semana de ventas en diciembre. Eso es un sueño para mucha gente y eso se ha logrado precisamente plegándose al posicionamiento de centro comercial juvenil. Así que ahí yo pienso que queda todavía más camino por recorrer y muchos proyectos muy interesantes que van a hacer fructificar aún más esta burbuja del centro comercial Arenales. Bueno, han pasado muchas directivas, muchas gerencias por el Centro Comercial Arenales, pero nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. En esta última directiva se conjugó a favor del centro comercial y creo que a favor de los fans el saber leer un poco el mercado y saber cuál era nuestro nicho, a qué apuntaba el centro comercial. Este es un centro comercial único, sui generis, que no lo encuentras en ningún lugar. Va dedicado a una cultura friki y nosotros hemos tenido que dar todas las facilidades. Tenemos muy buenos expositores, muy buenos emprendedores en el centro comercial, que ellos han marketeado muy bien su rubro, su producto. Tenemos gente ya que importa, no solo de China, sino también de Estados Unidos, empresarios que incluso han comprado patentes, y todo eso ha sumado a que el centro comercial tenga un posicionamiento importante, ¿no? Todo esto inició con Sugoi. A nosotros nos hubiera encantado que Sugoi continúe en el tema,
pero no hubiera sido posible si Sugoi no hubiera estado en un inicio, ¿no? Y no hubiera marcado la pauta. Bueno, a los fans simplemente mencionarles y también recordarles que hay muy buenos animes antiguos, animes que pudimos conocer gracias a Sugoi. Sugoi es parte del centro comercial, Sugoi es parte de la historia del centro comercial. Nosotros no los consideramos como invitados, los consideramos parte de la familia. Tenemos muy buenos recuerdos de ellos, no solo han sido espectaculares expositores acá, sino, como ya te mencioné hace un momento, han dejado marca, ¿no? No solo en los propietarios, en la junta directiva, sino también en los fans, en los clientes. Ha trascendido fronteras esto, incluso ya cuando Sugoi se retiró del centro comercial, nosotros teníamos visitas de gente de provincia, gente de otros países que venía a preguntar por la librería y por lo que fue en algún momento, ¿no? Esta es la casa de Sugoi. Sugoi empezó acá y dejó un gran legado. Dejó un gran legado, como dijéramos, ese legado fue tatuado en piedra y Sugoi siempre será reconocido por Arenales.